vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Tú eres nuestro dulce refugio, Señor. Gracias, mi Dios. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. La palabra de Dios nos dice que aquel que descansa bajo las alas del Altísimo no temerá mal alguno. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor y misericordia. Te amamos, Señor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor. Gracias porque siempre estás ahí con nosotros, Señor. Eres nuestro dulce refugio. La gloria y la honra para nuestro Señor. Démosle un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Tomen asiento, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, que Dios les bendiga. ¿Ya se han saludado o no? ¿Ya se han saludado? ¿Qué tal si se ponen de pie a ver si se saludan? A ver al que está a la derecha, a la izquierda, al que está adelante, al que está detrás. Le dice que Dios te bendiga. A ver. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Muy bien, muy bien. Que Dios le bendiga. A ver. Eliseo, un ratito, por favor. Muy bien. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, del 21 al 26. Efesios 5, del 21 al 26. El día de hoy vamos a hablar, o vamos a empezar una serie titulada El amor en la familia, el amor en la familia. Y el día de hoy veremos el amor del esposo a la esposa. El amor del esposo a la esposa. Efesios 5, del 21 al 26, por favor. Muy bien. Efesios 5, del 21 al 26, por favor. Muy bien, antes de ir a la palabra, estemos orando por nuestro hermano Segundo Álvarez, que ya está en casa, está mejor, pero él necesita nuestras oraciones. Oremos también por nuestro hermano Tomás Osís, ¿no?
el papá, jefe de la familia Osís, estemos orando por él también. Él ha estado malito y ya está en casa, me han informado, pero todavía, por favor, oremos por él. También ayer estuvimos en el hospital en la noche, hasta altas horas de la noche. Camilita, la hija del pastor Miguel, se sintió mal. Oremos por Camilita también. Tuve que ir a ver a una joven también de la iglesia del INSE que tuvo un accidente, se rompió la nariz. Estuvimos ahí hasta tarde, pero gloria a Dios, que el Señor la bendiga, por favor. El día de hoy viene el pastor Antonio Rojas en la noche. ¿Cuántos dicen amén? A ver, viene en la noche el pastor Antonio Rojas para culminar con este tema del amor en la pareja, el amor en la familia también. Muy bien, vamos a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5, del 21 al 26. Dice la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, en esta mañana oramos en el nombre de Jesucristo. Y oramos, Señor, pidiéndote que como esposos, como maridos, nos enseñes a amar a nuestras esposas, Señor. Así como Cristo amó a la iglesia, Señor. Así como Cristo amó a la iglesia, ayúdanos, Señor, a ser buenos esposos. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras malas acciones, Señor, y ayúdanos a seguir ese ideal, ese ejemplo, así como Cristo amó a la iglesia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, porque nos permites ver un asunto que es tan importante como la familia, tan importante y trascendente como es la relación entre esposos que asumen un rol muy importante dentro de la familia, Señor. Por eso nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice a don Segundo Álvarez. Bendice, Señor, a don Tomás Osís. Bendice a Camila, Señor, también. Y esta jovencita que sufrió ese accidente, Señor, y que tuvimos que ir a verla en la noche, Señor. En la Almenara, Señor. Toca su nariz afectada, Señor. Y que no se llegue a una operación, Señor, por favor. Gracias por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Te damos las gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del amor del esposo hacia la esposa. Si tú notas el pasaje que hemos leído, te vas a dar cuenta que cuando habla del esposo o la esposa, el Señor empieza ¿con quién? ¿Con el esposo o con la esposa? Mira el pasaje. Cuando habla del esposo y la esposa, ¿con quién empieza? ¿Con quién empieza el Señor hablando? ¿Con quién empieza? ¿Con el esposo o con la esposa? Con la esposa. Ahí está el versículo 22, las casadas. Empieza con la esposa. Ahora, yo sé que hay un dicho muy común
corriente, popular, que dice las mujeres primero, ¿no? Bueno, pues cortesía, pleitesía, atención, pero esta vez vamos a cambiar ese orden y vamos a decir los hombres primero. Por eso que hoy día vamos a hablar del amor del esposo a la esposa. ¿Cuántos esposos hay aquí? Levanten la mano a ver. A ver, bien alto. Levanten la mano a ver los esposos, a ver. Muy bien. Hermanos, cierren la puerta que vamos a hablar de los esposos, por favor. Doble candado. Quiero empezar resaltando dos observaciones que son muy importantes. Número uno, por naturaleza los hombres no sabemos amar. Por naturaleza los hombres no sabemos amar. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Creen o creemos que amamos. Creemos, pero por naturaleza, ¿sabemos o no sabemos? No sabemos amar. Te lo voy a demostrar bíblicamente, ¿ya? Vamos a Génesis capítulo 2, verso 23. Aquí Eliseo me está tomando el tiempo, por favor, del mensaje. Génesis 2, 23. Y vas a encontrar aquí cuando Dios crea a la mujer, se le entrega al hombre, Génesis 2, 23. Fíjate lo que dice el hombre. Fíjate lo que dice Adán, Génesis 2, 23. ¿Qué dice Adán? Génesis 2, 23 y 24 dice: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Pero mira lo que dice a continuación: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y se unirá a su mujer, y serán. Mira lo que declara Adán. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola. Una sola. Qué tremenda la declaración de Adán allí. Qué tremenda la declaración de Adán allí. Yo cuando leo eso digo, qué tremendo, qué impactado debió estar Adán para decir eso. Qué tal piropo, qué tal halago. Cuando ve a la mujer y dice, ¿no? Este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Suena bien o no? ¿Suena bien o no? Suena muy bien. Qué tremendo, Adán. Ahora mira lo que ocurre 3 días después. Génesis 3, 11 y 12. Génesis 3, 11 y 12. 2 días después, 3 días después, fíjate lo que ocurre. Versículo 11 dice: y Dios le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió. ¿Qué respondió? ¿Qué respondió? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. ¿Qué está diciendo acá Adán? Este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Se unirá a su mujer. Y serán una sola. ¿Y ahora qué hace Adán? Señor, yo no tengo la culpa. La mujer que tú me diste. ¿A quién le echó la culpa a Adán? ¿Eso es amor o no es amor? ¿Eso es amor o no es amor? Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal,
Ahí se ve el amor o no. Ahí se ve el amor o no. Por naturaleza no sabemos amar. Ahí está la experiencia de Adán en el huerto. En segundo lugar, la sociedad también nos malinforma, nos malenseña lo que es el amor. Pablo va a decir que somos tricótomos, tenemos cuerpo, alma, sentimientos y espíritu. Cuando Dios habla del amor, empieza hablando por la parte espiritual, luego la parte emocional y luego la parte física. ¿Qué nos enseña el mundo? ¿Qué nos enseña la sociedad? ¿Que primero es lo físico o lo espiritual? ¿Que primero es lo emocional o lo espiritual? Primero es el cuerpo. Qué lindo chico. No digo que no, pero por favor, ¿hay un orden o no? ¿Hay un orden o no? Qué lindo chico, qué linda chica, me enamoré, qué guapa, qué guapo. ¿Qué resalta primero el mundo en la persona? ¿Lo espiritual? ¿Lo emocional? ¿O lo físico? Lo físico. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Yo en esta mañana quiero rápidamente tocar el tema del amor del esposo a la esposa. ¿Cómo debe amar el esposo a la esposa? Hemos leído ahí en el pasaje. ¿Qué dice? Como Cristo amó a la iglesia. Él es el modelo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el mentor del amor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Ahora escucha bien, La segunda pregunta que es importante resaltar. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Es cierto que Él es el ejemplo, Él es el modelo, Él es el mentor, perfecto, pero ¿cómo? ¿Cómo la amó? ¿Cómo? Yo voy a tocar dos aspectos rápidamente, por favor, porque el tema es extenso, Dos aspectos muy importantes de cómo Cristo amó a la iglesia. Amén. Cómo Cristo amó a la iglesia. Número uno, vamos a ver la naturaleza del amor de Dios. ¿Qué vamos a ver? Número uno, la naturaleza. ¿Cómo? La naturaleza del amor de Dios. ¿Cómo mostró ese amor Cristo a la iglesia? La naturaleza del amor de Dios. Y en segundo lugar veremos el propósito. El propósito. No es que Dios amó y punto. No, Él amó con un propósito. ¿Me entendiste bien o no? Él amó con un propósito. Muy bien, veremos rápidamente la naturaleza del amor. La naturaleza del amor de Dios a la iglesia. Vamos a ver 4 aspectos. Pueden ser 6, pueden ser 7, pueden ser 9. Por cuestión de tiempo voy solamente a tocar 4 aspectos de la naturaleza del amor de Cristo a la iglesia. Primera característica en cuanto a la naturaleza del amor de Dios a la iglesia. Efesios 5:2. Efesios 5:2. Aquí encontramos una manifestación de la naturaleza del amor de Dios a la iglesia. Una primera manifestación del amor de Dios a la iglesia. Efesios 5:2. ¿Qué dice? O del verso 1 puede ser también. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Mira lo que dice, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Cuando la palabra de Dios nos enseña o relata este tema de la ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, cuando la Biblia toca este punto, sacrificio, ofrenda a Dios en olor fragante, ¿sabes de qué está hablando?
Número 1, ¿sabe de qué está hablando? Está hablando de santidad. Toda ofrenda que el pueblo de Dios le ofrecía al Señor tenía que ser en santidad, en santidad, con un corazón dispuesto, un corazón sincero, en santidad. No era cualquier cosa. El judío se preparaba para presentar su ofrenda de sacrificio a Dios, el olor fragante. Aquí habla de la santidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí encontramos la primera característica del amor de Cristo a la iglesia. Cristo amó a la iglesia en santidad. Nunca le faltó el respeto a la iglesia. Nunca le faltó el respeto a la iglesia. Cristo a la iglesia le mostró su pureza de mente, su pureza de corazón, su pureza en sus acciones. De esa manera Cristo se relacionó con la iglesia en santidad. Es cierto que tuvo tentaciones, Mateo 4. Es cierto que tuvo otras tentaciones. Este miércoles estuvimos viendo 3 tentaciones más. Es cierto que el enemigo atacó al Señor también. Pero en todo momento Cristo amó a la iglesia en santidad. En santidad. Estaba leyendo un comentario de Martin Scorsese, famoso cineasta norteamericano, italoamericano. Él, el año 1988, fíjate, 1988, produjo una película que conmocionó el mundo. ¿Sabes cuál fue el título de la película? La última tentación de Cristo. ¿Has escuchado, no? Bueno, él la dirigió Martin Scorsese, famoso director, cineasta italoamericano. Y en esa película, él trata de demostrar, ¿no?, de que Cristo pecó. Cristo pecó. ¿Y de qué manera? Está en la cruz del Calvario. Está a punto de morir. Y exclama y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego que él termina esa oración, fíjate, ahí entra la trama de Martin Scorsese. En la película se ve que, entre comillas, el padre lo escucha, dice: pobrecito mi hijo, está dando su vida, está sufriendo por los pecados del mundo, apruebo lo que él ha hecho. Entonces, como ya sufrió más de lo necesario, más de lo suficiente, apruebo su sacrificio y por lo tanto no va a morir en la cruz. Manda un ángel que hace descender a Jesús de la cruz, lo llevan a una casa, le sanan las heridas. ¿Y saben lo que expone Martin Scorsese en esa película? Después que se sana Jesús, se casa. ¿Con quién se casa? Con María Magdalena. Porque María Magdalena, Cristo la había visto. Fíjate la mente torcida del ser humano. La había visto, era una mujer guapa, mujer sola, la había liberado de 7 espíritus. Y él cede, y por eso está la película, la última tentación de que se casa con María Magdalena. Y después se casa con Marta de Betania. No una, sino 2 mujeres. Yo te pregunto, y me encantó la parte final porque él aclara. Esto es lo que yo pienso. Pero Cristo, él aclara, finalmente aclara. Pero todo esto es producto de nuestra imaginación. Porque Cristo siempre vivió en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, por favor. Buen ejemplo.
buen testimonio. Cristo respetó a la iglesia con su mente, su corazón, sus acciones. Esposo, si amas a tu esposa, ¿tienes que respetarla o no? ¿Tienes que respetarla o no? Respetarla en santidad. ¿Cuántos dicen amén? En santidad. Con tu mente, no pensar cosas malas. Con tu corazón, no desear cosas malas. Con tus acciones, no hacer cosas malas. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver, dale un aplauso al Señor. Santidad. Primero, santidad. El otro día escuchaba al pastor Javier Cortázar, de la Alianza de Monterrico. Ustedes saben pues que ahora decir ser pastor es un poquito complicado, ¿no? Con tantos comentarios de pastores y otras iglesias, por supuesto, ¿no? Lo presentan en una reunión, un hermano lo presenta en una reunión y le dice, oye, ven, le dice, te presento a mi pastor, le dice pues el hermano, ¿no? Y se acerca a Javier y, ven Javier, oye, Juan, te presento al pastor Javier Cortázar. Y este amigo de trabajo le dice, ¿usted qué trabaja? Y Javier le dice, soy pastor. Y este hombre agarra y mira, pastor, como diciendo, pastor. Usted es pastor, ¿no? Y Javier Cortázar de frente pone el parche. Sí, le dice, soy pastor y marido de una sola mujer. El hombre se quedó. Y por si acaso no robo. Fíjate cuán importante, hermano, resaltar la santidad en la iglesia. Porque si hay algo que está mellando, golpeando, dañando a la iglesia, ¿es el pecado o no? ¿Es el pecado o no? Y si queremos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿tenemos que ser santos o no? ¿Tenemos que respetar a la esposa o no? ¿Tenemos que tener pureza de mente, de corazón y en nuestras acciones o no? Dale un aplauso al Señor, por favor. Santidad. En segundo lugar, Efesios 5:29. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo debe amar el esposo a su esposa? Número 1, ya se olvidaron. Ya, número 1. Número 2, provisión material. El esposo, el padre de familia, debe trabajar para sus hijos y también para su esposa. ¿Me entendieron o no? Tiene que trabajar para sus hijos y también para su esposa. Lo leo una vez más, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida. ¿Y cómo la cuida? Proveyéndole lo material, como Cristo también lo hizo con la iglesia. Yo te pregunto en esta mañana, hermano, amigo, ¿eres proveedor en tu casa? ¿Eres proveedor o no? Te pregunto en esta mañana, ¿tu esposa sabe cuánto ganas? Ay, pastor, no diga eso. ¿Tu esposa sabe cuánto ganas? ¿Tu esposa sabe en qué gastas la plata que ganas? Es mi plata, pastor, es mi plata. Es mío. Cristo cuidó, le proveyó de todo a su iglesia.
¿O no? Sanó enfermos. Dio de comer a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso, por favor? Dale un aplauso al Señor, proveyó. A la iglesia no le faltó nada. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cristo provee o no? ¿Cristo provee toda su iglesia o no? ¿Lo haces tú? ¿Lo hago yo? Trato. No, sí, ¿verdad? Mi esposa sabe cuánto gano. Ahí está la lista de los gastos. Fíjate el papel importante. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposo te compró un vestido, hermana? A ver, ¿cuántas esposas hay acá? Mujeres, a ver. A ver, levante la mano las mujeres, a ver. Levante la mano, hermana, a ver, bien en alto, a ver. Así como cuando pides plata, así levantas la mano, levantas la voz, así. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposo te compró un vestido? A ver. El año pasado. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposo te compró una crema? Un perfume. Ay, pastor, mi esposo me compró Yambal. Ya no existe. Yambal, ya no existe ya. ¿Te das cuenta el papel? ¿Te das cuenta el papel del esposo? Provee. En tercer lugar, Efesios 5:29, por favor. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esa palabra cuida, tiene que ver con ternura. Tiene que ver con ternura, con delicadeza. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Con ternura, con delicadeza o no? Primera de Pedro va a decir que a la esposa hay que tratarla como vaso. ¿Como vaso? Pastor Chávez siempre decía, hay algunos esposos que en lugar de tratar a su esposa como vaso frágil, la tratan como olla. Como olla. Otro pastor dijo como pocillo de loco. ¿Eres tierno con tu esposa o no? ¿O no? Eres tierno, delicado, eres cortés, eres amable con tu esposa. ¿Puedo contar algo personal? Ya que no ha venido mi esposa. Una vez la dejé en su casa, pues. Fíjate la delicadeza, la ternura. Fíjate todo lo que implica, ¿no? El cuidado, ¿no? Y la dejo en su casa. Yo vivía en San Miguel. Ella vivía en La Molina. Sí, hermano, tenía que pasar San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, San Borja, Santa Patricia. La Molina, hermano. La gasolina, imagínate. Y un día llego, pues no, ya la dejo, ¿no? Y ella baja, ¿no? Y de repente arranco y... ¡Ey! Me dice, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Ya me voy, pues le digo. Ya te dejé en la puerta de tu casa. Momentito, me dice. Un caballero no hace eso. ¿Qué? Un caballero espera que la dama entre a su casa. Pero si son 2 metros. Un caballero. Víctor, tienes que cambiar. Apaga el motor. Y camina despacio todavía. Saca el llavero. Adrede, a propósito lo hacía, creo. Y yo entre mí. Ahora, tío, ahora. Ya. Y en eso, entre y ve la cabeza. Otra vez. Entonces ya entró, me arranqué. Ya. A los 2 días de nuevo. Baja. Víctor, un caballero no hace eso.
¿Qué hace un caballero? Aparte que a mí me enseñaron a caballero, lobo que espera. ¿Ya? Pero bueno, ya. ¿Qué hace un caballero? Un caballero se baja, le abre la puerta para que baje, baja, cierra la puerta, sube a su auto y le espera. ¿Qué? Sí, hermano. Bajé todo, abrí la puerta. Carro viejito pero limpio, allá. Cerré todo, adentro ya. Llego a la casa y comienzo a buscar que tiene que bajarse del carro, abrirle la puerta, esperarla. Entro a Google. ¿Cuándo le abre un hombre a una mujer la puerta del auto para que ella baje, entre? Y encontré 2 respuestas. Google, ¿ah? ¿Cuándo un hombre le abre la puerta a una mujer para que ella baje y entre a su casa? Número 1, cuando el carro es nuevo. Y número 2, cuando no esté esposa, dice. Pero fíjate todo lo que tenemos que aprender los esposos, a ser delicados, a ser corteses, a ser amables, porque hay que tratar a la esposa como vaso. ¿Como vaso? Dale un aplauso al Señor, por favor. Tenemos que aprender. A ver, repaso. Número 1, amor en. Número 2, amor en provisión. Número 3, amor en ternura. Número 4, esta es la más difícil. Romanos 5:8. Esta fue la primera que me dio el Señor. Romanos 5:8. Tú lo sabes ya, tú lo sabes. Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amar es perdonar. Amar es perdonar. Es cierto que el amor tiene que ver con la santidad, con la provisión, con la ternura, pero tiene que ver también con el perdón. Y como Pedro preguntó una vez, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi esposa? ¿Cuántas veces? 70 veces 7, o sea, siempre. ¿Te cuesta perdonar o no? ¿Te cuesta perdonar o no? Amar es perdonar. Cuando Cristo estuvo en la cruz y todos lo dejaron, Cristo dijo, aún a los judíos, aún a los que lo crucificaron, a sus connacionales, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ella cometerá errores? Sí. ¿Tú los cometes? También. Pero hay que perdonarla a ella también, ¿o no? ¿Hay que perdonarla o no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Amar es perdonar. Ahora, fíjate lo que dice el versículo, por favor. El versículo que hemos leído, el versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? En santidad, en provisión, en ternura y perdonándola. Dice, y se entregó a sí mismo por ella, y se entregó. Esa palabra entregó en el griego, ¿sabes qué es? Sacrificio. Sacrificio. En otras palabras, no va a ser fácil amar como Cristo amó a la iglesia. No va a ser fácil amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿podemos hacerlo o no? Si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿podemos hacerlo o no? Ese es el desafío. Ese es tu desafío, hermano. Ese es mi desafío, hermana. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestro desafío. ¿Y por qué también es nuestro desafío? No solamente por la naturaleza del amor de Cristo, sino por el propósito del amor de Cristo. El amor de Cristo, es cierto, fue santo, es cierto que también
fue proveedor, es cierto que también fue tierno, es cierto que también fue perdonador, pero el amor de Cristo tenía un propósito para con su iglesia. Y mira lo que dice el versículo 26, el propósito: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios amó a la iglesia? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios amó a la iglesia? Número 1, para bendecir a la iglesia. Para bendecir a la iglesia. El que ama a la esposa tiene un propósito. Es cierto que en la naturaleza del amor está la santidad, la provisión, la ternura, el perdón, pero tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Bendecir a mi esposa. ¿Me estás entendiendo? Bendecir a mi esposa. Bendecirla. Bendecirla en santidad. Bendecirla en provisión. Bendecirla en cuidados con ternura. Bendecirla perdonándola. Fíjate lo que dice la palabra, por favor, el versículo que hemos leído. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando Dios tomó a la iglesia, escúchame bien, cuando Dios tomó a la iglesia y la amó, la iglesia no siguió siendo la misma. La iglesia cambió o no, mejoró o no, se santificó o no, fue de bendición Cristo a la iglesia o no. Dale un aplauso al Señor, así tiene que ser el esposo. Bendecir a la esposa para que la esposa se supere. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para que la esposa mejore. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para que la esposa también alcance nuevos logros, nuevas metas para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para bendecirla. Para bendecirla. Pero también en segundo lugar, para que ella me bendiga. Mira lo que dice el versículo, por favor, el versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo. A fin de presentársela a sí mismo. Como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios se deleita viendo a su iglesia cuando su iglesia es santa, es sin mancha, y Dios allí se glorifica en esa iglesia porque se siente bendecido por esa iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la tarea también que nos compete. Amo a mi esposa para bendecirla, para que se supere, para que mejore, para que cambie, para que alcance sus logros, sus nuevas metas. Y la ayudo en santidad, la ayudo en provisión, la ayudo en cuidados tiernos, la ayudo perdonándola para que ella mejore. Y la bendigo, pero para que también cuando yo la vea y diga qué tremenda mi esposa, cómo ha crecido, cómo ha madurado, cómo se ha superado, yo vea eso y diga, ¿es mi bendición también o no? ¿Es mi bendición también o no? Me acuerdo cuando me casé. ¿Puedo contar o no? ¿O no? Tenía creo que una semana, 10 días de casado. Y mi esposa me hace un arroz con pollo, hermanos. Bueno, a veces los pastores comemos más de noche que en la tarde porque tenemos más tiempo. Y llego a la casita ahí, ¿no? Y mi esposa se pulió, me hizo mi arroz con pollo en la noche. Una pierna de pollo ahí. El arroz verde ahí. Ay, qué rico. Su papa. Crema a la huancaína. No siga, pastor. Me siento, vamos, el olor. Poco culantro, ¿no? Sí, poco. Ya está bien. Me siento ahí. Vamos a orar.
Ahora tú, le digo, ora tú, ya. Los dos, ya. Señor, gracias. Ay, qué rico. Señor, gracias, Señor. A comer ahí. El arroz se me incrustó en los dientes, hermano. ¿Qué tal? Hermano, ¿te gustó? ¿Y por qué no hablas? Loco, ya no se habla. El arroz incrustado en los dientes. ¿Parecía esos perdigones? Y luego ella prueba, ¿no? Ay, un poquito duro usted el arroz, me faltó cocinarlo más. ¿Quieres agua? Pero ahora, hermanos, no se ríen de mi esposa, lo voy a contar. Pero ahora, hermanos, se hace una lasaña, lomo saltado. ¿Qué Gastón Acurio, hermano? Se hace un arroz con pollo, ¿eh? ¿Qué se hace? Ravioles, fettuccini, seco. ¿Y sabes qué, hermano? Yo la veo y digo, wow, ¿cuánto se ha superado mi esposa? ¿Qué trabajó en ella? Sí, más o menos. Pero ¿sabes qué? Ella ahora es más bendición de lo que era antes. La esposa, cuando es bendecida, ¿es también bendición o no? ¿Es bendición también o no? Dale un aplauso al Señor, por favor. Y por último, la amo para bendecirla. La amo porque al bendecirla, ella me bendice. Sobre todo las quincenas y fin de mes, ya. Shh. Y en tercer lugar, porque Dios nos bendice. Dios nos bendice. Quiero que leas esto, 1 de Pedro capítulo 3, verso 7. Y nunca te olvides de esto. Iba a cantar una canción, pero la próxima semana voy a cantar. 1 de Pedro 3, 7. Una canción de Michael Bolton que dice, cuando un hombre ama a una mujer. Pero lo voy a dejar porque el programa de ahora es 1 de Pedro 3, 7. La amo para bendecirla, para que se supere, para que alcance sus metas. La amo porque también ella me va a bendecir, pero también en tercer lugar, la amo porque Dios me va a bendecir. 1 de Pedro 3:7, no te olvides esto nunca, hermano. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil, nada de olla, ¿ya? Y como a coherederas, wow, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan. Cuando tú no amas a tu esposa de la manera que Dios nos enseña en su palabra, tus oraciones, ¿Dios las oye o no las oye? ¿Dios las oye o no las oye? ¿Las oye o no las oye? No las oye. Te lo repito el versículo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando un esposo no ama como Dios amó a su iglesia, no ama a la esposa así como Dios lo manda, tus oraciones, ¿las oye o no las oye el Señor? No las oye. Hay un estorbo. ¿Y cuál es ese estorbo?
el marido que no ama como Dios manda a la esposa. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué Dios le da tanta importancia a ese trato, a la esposa y a las oraciones? ¿Por qué? Porque ella es coheredera de la gracia. Acuérdate que tu esposa no es cualquier persona. Tu esposa es una hija de Dios, es una hija del Altísimo, es una hija del Rey de Reyes, Señor de Señores, y como tal tiene que ser tratada. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. No es cualquier persona. Y Dios vela por esa hija. Tu esposa es una hija de Dios y Dios vela por su hija. Y cuando Dios ve que su hija es maltratada y no es amada como Dios lo manda, por más que vengas a la iglesia, por más que leas tu Biblia, por más que sirvas al Señor, tus oraciones van a ser escuchadas o no. ¿Van a ser escuchadas o no? No. Por eso tenemos que aprender a amar. ¿Cuántos dicen amén? Aprendamos a amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Está dispuesto o no? ¿Está dispuesto o no? Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Y en esta mañana, hermano, amigo, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Y una forma de bendecirte es amando como debe ser a tu esposa, amando como debe ser a tu esposa, no como el amor del mundo, donde el cuerpo es primero, los sentimientos son primeros. Sino priorizando lo espiritual, como Cristo amó a la iglesia, en santidad, en provisión, en cuidados con ternura, en perdón. ¿Lo deseas, hermano, amigo? Yo lo deseo, porque me falta tanto aprender aún como pastor. Si ese es tu deseo también, hermano, amigo, ponte en pie, por favor, para decirle al Señor: Señor, ayúdame, ayúdanos como esposos a amar correctamente a nuestras esposas. Estoy hablándole a los varones, por favor, de la iglesia, a los hombres de la iglesia. Que Dios nos ayude a amar correctamente a nuestras esposas, a valorarlas. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Que Dios te bendiga, hermano, amigo, por ponerte en pie. Hombre también es aquel que pide perdón. Hombre es aquel que también pide perdón. No solo aquel que levanta la voz, sino aquel que también pide perdón y se arrepiente. Hay que tener valor para hacer eso. Quiero dirigirme a ti también, hermana, amiga, que tal vez tu esposo te ha maltratado y te sientes herida, dolida, por lo que algo él te ha dicho o ha hecho. Ponte en pie si deseas y dile: Señor, ayúdame a perdonar como esposa. Ayúdame a perdonar como esposa. Si ese es tu deseo, hermana, amiga, ponte en pie también y dile: Señor, ayúdame a perdonar como esposa. A veces no comprendo a mi esposo. Yo lo quiero, pero a veces él dice cosas, hace cosas que me hieren, que me maltratan, que me ofenden. Ponte en pie, hermana, amiga, para pedirle al Señor que te perdone, que te ayude a perdonar también.
Voy a invitar al pastor Roberto Velasco para que nos guíe en oración. Damos gracias a Dios. Dios ha hablado a cada hombre, al hombre joven, también Dios le ha hablado. Porque un día vas a tener una familia, un día vas a tener un hogar. Y estos principios de la palabra de Dios, si hoy lo asimilas, van a ser de mucha bendición para tu vida. Tal vez eres viudo, pero tienes nietos, tienes hijos. Háblales, aconséjales lo que debe ser un hombre. Dios nos ha hablado a los hombres casados y vamos a orar, vamos a decirle: Señor, gracias. Pero a ti también, amada hermana, tal vez tienes hijos y estos principios, háblale a tus hijos, a esos hombres adolescentes, a esos hombres jóvenes, a esos hombres adultos, jóvenes adultos. Dios nos ha hablado. Damos gracias al Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque siempre tienes consejos y enseñanzas para cada hombre, Señor. Sin importar la edad, estamos aquí, Señor, aprendiendo. Que no nos quedemos solamente en el conocimiento de estos principios bíblicos, de esta enseñanza, sino que la vivamos, que la pongamos en acción, que nuestras esposas puedan, Señor, verdaderamente ser esas mujeres agradecidas a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ellas, por los hijos. Durante este mes, Señor, tú nos vas a estar hablando de la familia. Gracias por hablarnos hoy. Y el próximo domingo hablarás a la esposa. Y el próximo domingo, el tercer domingo, hablarás a los padres. Y así a los hijos. Porque toda la familia necesita de Dios. Porque toda la familia necesita vivir en unidad, teniendo como eje principal el amor de Dios. Gracias, Señor, por hablarnos a los hombres en esta mañana. Y gracias por bendecir a nuestras esposas, a nuestras hijas, porque ellas también tienen a sus hermanos y tienen que enseñarles estos principios. Gloria sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, tomen asiento.